Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social, y con el auspicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la más cordial bienvenida al Diplomado Sistema Nacional de Inversión Pública Contrataciones del Estado. En esta oportunidad vamos a tocar el tema Aspectos generales e identificación de un PIB. Un tema muy importante, dada su relevancia y actualización. En esta oportunidad nos acompaña el economista Einer Fernando Murga Casas. El economista Einer Fernando Murga Casas es economista egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y además posee un posgrado en formulación de proyectos de inversión pública de la Universidad Continental, Ciencias e Ingeniería. También posee un posgrado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También posee una especialización de posgrado en proyectos de inversión pública y con especialización en residuos sólidos del proyecto STEM Minan USAID. También tiene estudios de posgrado en auditoría de proyectos en el marco del SNIP a través de la institución Contraloría General de la República de la Escuela de Control. Actualmente trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas desde enero de 2005 a la fecha y tiene bajo su responsabilidad la coordinación territorial en gestión de inversiones a través de todo el territorio nacional. Y en esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de presentar a ustedes al economista Einer Fernando Murga Casas con el tema Aspectos generales e identificación de un PIB. Muchas gracias y recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes. Lo que nos congrega el día de hoy es tratar el tema aspectos generales e identificación del proyecto. La sesión pasada muchos preguntaban qué es SNIP, qué es proyectos y me miraban como que ¿qué está hablando este señor, no? El día de hoy, antes de entrar al tema en general, quería comentarles o contarles una anécdota el cual me pasó en mi época de estudiante, cuando ya íbamos a terminar la universidad con un amigo. Fui a verlo, a visitarlo a este amigo. Agarré mi moto, él vivía a las afueras, yo soy de Cajamarca, la vez pasada les mencioné. Fui a las afueras, cogí la motocicleta, llegué y este amigo recién se levantaba. Eran como las 10, 11 de la mañana. Y tenía la cara de haberse tirado una crudaza, pues, y le digo, qué buena vida, ¿no? Está bien, ¿eh? Y seguramente que has estado hasta madrugada. Y frente de su casa, frente de su puerta, había rasgos de haber hecho fuego. O sea, habían 3 piedritas y carbón y estaba saliendo humo todavía. Seguro que has hecho fogata, has sacado tu guitarra, has estado ahí hasta madrugada. No, me dice, espérate, me dice. De todo, te acepto todas las bromas que tú quieras, pero menos que te burles de esas 3 piedras. Y ya, pues no, yo, ¿qué pasó? No, me dice, ¿sabes qué? Mira, en esas 3 piedras que tú ves, que dices que hemos hecho fogata, cocina la señora que está al frente, la señora que vive al frente. Particularmente yo me empecé a sentir mal por haberme burlado de eso, pues. Y recordé que en casa, como ya eran mis últimos años de la universidad, con mis otros hermanos habíamos hecho una cooperacha, digámoslo así, y habíamos renovado la cocina. Y habíamos desechado una cocina que estaba todavía servible, ¿no? Y dije, no, esto lo tengo que remediar. Voy a ir y voy a traer esa cocina y la voy a entregar a la señora. Y me dijo, un momentito, me dice, ¿tú piensas que estás haciendo bien? No te dejes llevar por tus emociones, como les dije las veces pasadas. A veces nos dejamos, no queremos hacer las cosas mal, sino nos dejamos llevar por las emociones. Yo pensé que eso era una solución. Me dice, espérate que te cuente por qué la señora cocina ahí. Una,
porque no tiene espacio dentro de su casa. Si tú le traes la cocina, le generarías otro problema. ¿Dónde lo va a poner? Lo otro, que si tú traes la cocina, tienes que venir periódicamente para darle para el combustible, lo que es operación y mantenimiento y sostenibilidad. Lo que muchas personas hacen, vamos a decir así, no quiero mencionar, decir políticos o gerentes o encargados de proyectos, que cuando se van y visitan a las comunidades y ven lo mal que están pasando y quieren poner una solución adecuada, así, dejarse llevar por las emociones y decir, esto es. Cuando dicen a esto, falta una carretera, falta un colegio, falta un puente, sin saber lo que realmente está pasando en una situación negativa que se pretende mejorar. Entonces, eso nos lleva a reflexionar en el ejemplo de que no hay que dejarse llevar por las emociones. El darle la cocina a esa persona era generarle más problemas. Una, porque de repente tendría que estar a las expensas de cuidar la cocina, que no se la robe, generar más gastos en operación y mantenimiento, que es el combustible, y de repente por ahí, no sé, si hablamos de competencias, si es que me competía o no intervenir, ¿qué tal si yo hubiera llegado con la cocina, y en eso que estaba llegando con la cocina, qué tal si hubiera llegado el esposo? A los caballeros les pregunto, ¿qué les parecería si un caballero llega con un regalo de esa naturaleza a sus esposas? ¿Ah? Como que no se malinterpretaría, ¿no? Entonces también tenemos que ver el nivel de competencias. Eso es lo que pasa también en el gobierno local, el gobierno regional, cada uno de ellos tiene sus competencias. Tenemos que ver quiénes están encargados de hacer tal o cual cosa, encargados de desarrollar tal o cual proyecto. Entonces, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, la vez pasada ya vimos una visión general al respecto. Tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, que dentro de los sistemas es el que se encarga de certificar la calidad de las inversiones. Hay otros que son de gestión, como se han enseñado de repente. También establece principios, métodos, procedimientos y técnicas para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Dentro del sistema también tenemos que ver el ámbito de la aplicación, las entidades, empresas públicas del sector público no financiero, en los diferentes niveles de gobierno. Ya vemos gobierno regional, gobierno local, tanto en las provincias como en el distrito. Y sin dejar de lado también los sectores, que son el nivel de ministerio, de los diferentes ministerios. Dentro de la normatividad del SNIP tenemos que ver la ley que creó el SNIP, que es la 27293. Ya les hice mención que Perú es el penúltimo país en tener su Sistema Nacional de Inversión Pública. El último fue Haití. Ahí más o menos vamos viendo el nivel de desarrollo que tenemos en cuanto a inversión pública. Reglamento, nosotros nos basamos, después de la ley tenemos un reglamento donde está especificado cada una de las funciones que debe tener el SNIP, cada uno de sus integrantes que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública. Antes de continuar, señores, yo no quiero hacer esto solo un monólogo de que yo pueda hablar. Más bien este es un espacio donde nosotros podemos interrelacionarnos y empezar a compartir. Ustedes traten de aprovechar la muy poca o mucha experiencia que la persona que está acá adelante pueda compartir con ustedes. Si ustedes tienen una idea de lo que es proyecto de inversión pública de repente escucharon por ahí que el SNIP es una piedra en el zapato, es el monstruo que no nos deja desarrollar, láncenla y la discutimos acá, porque en ese interín donde nosotros vamos a enfocarnos más lo que queremos sacar el provecho del curso. Entonces, la directiva general del SNIP, esta directiva es lo que le da dinamicidad al Sistema Nacional de Inversión Pública, porque mediante la directiva nosotros recolectamos las experiencias de cada uno de los niveles, de cada uno de los operadores, para enriquecer las directivas y lograr lo que el SNIP es ahora, es lo que es actualmente. Antes, en el 2000, el SNIP solo se desarrollaba a nivel de ministerios, todos los proyectos que se formulaban se iban al Ministerio de Economía, se evaluaban allá, pero ahora ya no. Con la ley de bases de descentralización, con cada una de las experiencias que hemos tenido, se ha ido paulatinamente descentralizando.
Entonces, la directiva general es la que nos ayuda a dinamizar, interactuar con cada una de las unidades formuladoras, ejecutoras, y un poco adaptar el sistema, hacerlo aterrizar, que este sistema no se convierta solo en un sistema de escritorio que funcione solo en la teoría, sino que esto de acá es la razón de ser el plus que le da la práctica para poder ser el instrumento que certifica la calidad de las inversiones. ¿Ya? Entonces, esta directiva normalmente se renueva con una periodicidad de 2 años. En esta directiva, entre otras características, incorpora también a nuevas unidades o nuevas entidades al Sistema Nacional de Inversión Pública. Seguimos. ¿Quiénes conforman el SNI? El Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector, el órgano resolutivo, las diferentes, y hemos visto la vez pasada en los diferentes niveles quiénes son los órganos resolutivos. En el caso de los sectores, el ministro; en los casos de los gobiernos regionales, el presidente regional; en caso de las municipalidades, los alcaldes. Las oficinas de programación e inversiones, unidades formuladoras y unidades ejecutoras, que se encuentran actualmente descentralizadas en cada entidad, en cada nivel de gobierno. Esto es más que todo para recordar, porque ya lo vimos la vez pasada, pero no quiero dejar por alto y enfocarnos a lo que queremos ver. Entonces, un proyecto de inversión pública. ¿Qué es un proyecto de inversión pública? Un proyecto de inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo, que tiene un inicio, que tiene un fin, no es de carácter permanente, sino se convertiría en una actividad. ¿Ya? Eso ya lo vimos la vez pasada. O sea, operaciones actividades de operación y mantenimiento no constituyen un proyecto de inversión pública. Que utiliza totalmente o parcialmente los recursos públicos. ¿Qué es un recurso público? Es todo el dinero que entra a las arcas del Estado, ya de cualquier modalidad, sean donaciones, transferencias, recursos directamente recaudados, recursos ordinarios. Todos esos recursos son recursos públicos, ¿ya? Cuando entran a las arcas del Estado, entonces se convierten en recursos públicos. Y con el fin de ampliar, crear o recuperar la capacidad proveedora de un bien o un servicio público, cuyos beneficios se generen durante la vida útil y sean independientes de otros proyectos. O sea, yo no puedo generar un proyecto para hacer funcionar otro proyecto. Eso es lo que nos quiere decir acá. Esta es la manera de repaso. Acá sí quiero detenerme, porque muchos confunden las fases del ciclo del proyecto con lo que debe contener un proyecto específicamente, ¿ya? Las fases del ciclo del proyecto son 3: preinversión, inversión y postinversión. Y esto nace a raíz de una idea, de una situación negativa que pretendo mejorar. En la fase de preinversión yo tengo 3 etapas. Actualmente son perfil, prefactibilidad y factibilidad. La directiva que salió publicada en febrero del 2011, prefactibilidad ya lo deja de lado, sino que actualmente lo mantenemos porque hay muchos proyectos que se quedaron en el interín. O sea, todavía hay prefactibilidad y hay casos que ameritan ser solucionados. Por eso es que actualmente todavía se consideran en el SNIP. Agradecería poner en modo de silencio los celulares, por favor. Luego de la fase de preinversión, ya vamos a ver cuándo amerita un perfil, cuándo amerita una prefactibilidad y cuándo amerita una factibilidad. El requisito para pasar a la siguiente fase es la otorgación de viabilidad. Una vez que nosotros desarrollamos la preinversión, evaluamos si el proyecto amerita o es pertinente la ejecución, y pasamos a la inversión, donde están los estudios definitivos, expedientes técnicos y la ejecución de la propia obra, ¿no? Y para pasar a la operación y mantenimiento y la evaluación ex post. La operación y mantenimiento es donde ya nosotros vamos a institucionalizar y formalizar los acuerdos de operación y mantenimiento. Sí, señorita. El requisito para pasar a la siguiente fase es la viabilidad, independientemente del monto, sea mayores a 1.200.000 o a 10 millones. Siempre tiene que dar la OPI
esa aprobación, digamos? A ver, más adelante vamos a ver de qué se trata el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, qué es lo que nos ayuda a diferenciar de acuerdo al monto. O sea, de acuerdo al monto, finalmente en la preinversión lo que yo tengo que identificar, no interesa qué nivel, si es a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, otorgar la viabilidad. Si un proyecto, voy adelantándome, si un proyecto supera el 1.200.000, supera los 10 millones, pasaría a factibilidad. Primero, el primer paso que debo dar es aprobar el perfil y luego, una vez aprobado el perfil, paso a la factibilidad. Cuando apruebo la factibilidad, recién tengo la viabilidad de todo lo que es la preinversión. Y una vez que obtengo la viabilidad de la preinversión, paso a lo que es la elaboración del expediente técnico. Ojo, que cuando yo elaboro mis términos de referencia para la elaboración del expediente técnico, tengo que tener en cuenta los criterios de la preinversión en los cuales se dieron la viabilidad. O sea, en resumen, la preinversión debe formar parte de los anexos de mis términos de referencia. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Porque si no respetan los parámetros bajo los cuales se otorgaron la viabilidad, entonces estamos hablando de otro proyecto y no del que se viabilizó. ¿Ya? Avanzamos. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Bueno, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública tenemos que elaborar los términos de referencia o plan de trabajo para la formulación del estudio. Acá estamos a nivel de preinversión primero. Cuando se habla de que el proyecto va a ser elaborado en planta, hablamos de un plan de trabajo. O sea, la unidad formuladora se va a encargar de formular el proyecto. Entonces, elabora el plan de trabajo, el cual es visado por la unidad formuladora y se comunica a la OPI que va a evaluar el proyecto. Esto es nuevo desde el 2011. ¿Con qué intención se dio? Porque muchos proyectos, o sea, la unidad formuladora se convirtió en una mesa de partes. Y yo, como por arte de magia, aparecía un sinnúmero de proyectos, ingresaban a la UF, toma, regístralo y pásaselo a la OPI para la evaluación. Y la OPI se encontraba con un sinnúmero de proyectos que no sabía ni de qué se trataba. Entonces, la intención de la aprobación de los términos de referencia o plan de trabajo por parte de la OPI es ¿para qué? Para enterarse de qué es lo que se está elaborando como preinversión. Ya desde un inicio, desde que se concibe la idea, para ya tener conocimiento más o menos de qué es lo que va a evaluar. Luego, luego se elabora el estudio de preinversión. Quien elabora es la unidad formuladora, ya sea en la misma unidad formuladora con un plan de trabajo o con términos de referencia si se trata de contratar o por terceros. ¿Ya? La unidad elabora, lo registra en el banco de proyectos, la unidad formuladora, y lo pasa a la OPI para que evalúe, no para que otorgue la viabilidad, para que evalúe. De acuerdo al resultado de la evaluación, puede ser aceptado, rechazado u observado. ¿Ya? Entonces, si hay observaciones, se lo regresa a la unidad formuladora para que levante las observaciones. Si se da el caso y es aceptado, entonces se declara la viabilidad del proyecto y mediante el sistema y mediante documentos físicos se comunica a la Dirección General de Políticas de Inversión. Nuevamente, la normatividad que nos enmarca dentro del SNID es la Ley 27293. Ahí está la directiva general, las directivas específicas del SNID. Esto es nuevo, directiva del SNID para iniciativas privadas cofinanciadas. La figura no solo era con recursos públicos, también cuando el sector privado pretende intervenir, podemos hacer mediante esto de acá, iniciativas privadas cofinanciadas. ¿Ya? También, nuevamente, con los entes conformantes del SNID, está el Ministerio de Economía y Finanzas, los órganos resolutivos, el presidente regional, el alcalde, y bueno, los diferentes órganos que están descentralizados. Acá más o menos cómo funciona el sistema, cuál es el proceso que nosotros vemos en cuanto a inversión.
ya vimos de acá los términos de referencia, se elaboran los términos de referencia, un plan de trabajo. ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quiénes elaboran los términos de referencia, un plan de trabajo? Especialista, dice. La unidad formuladora, correcto. Una vez elaborado este plan de trabajo o términos de referencia, ¿cuándo es un plan de trabajo? Cuando se va a hacer en planta, o el mismo responsable, o la unidad formuladora de la entidad tiene la capacidad para desarrollar el estudio, se elabora un plan de trabajo. Si no tiene la capacidad, no cuenta con el personal para elaborar el proyecto, entonces ¿qué hace? Términos de referencia y lanza su proceso, contrata a terceros para que elabore el estudio de preinversión. La unidad formuladora elabora, ya sea por plan de trabajo o por términos de referencia, el estudio, lo registra y lo pasa a la OPI para su evaluación correspondiente. ¿Ya? El estudio de preinversión, siempre para que sea evaluado, tiene que ser registrado en el banco de proyectos. Si no, no puede pasar a la OPI para ser evaluado. Siempre. ¿Ya? Esto es todo lo que es la fase de preinversión. Luego de que tenemos, se otorga la viabilidad del proyecto, pasamos a la fase de inversión. Y es el responsable de la unidad ejecutora quien elabora los términos de referencia, tomando como referencia todo lo que los parámetros en los cuales se otorgó la viabilidad. ¿Ya? Elabora el expediente técnico, estudios de inversión, todo lo que son los términos de referencia, incluso para la ejecución de la obra. Luego, en la fase de posinversión, el responsable de la unidad ejecutora evalúa la culminación del proyecto, hace un seguimiento ex post para ver si lo que se formuló, lo que se planteó en el estudio de preinversión es realmente a lo que queríamos llegar con nuestro proyecto de inversión pública. Acá es lo que la señorita manifestaba, cuáles son los niveles en la preinversión. El nivel de perfil. A nivel de perfil, esto de acá es obligatorio para todos, ya sea para la prefactibilidad, para todos los estudios, para todos los proyectos. El nivel mínimo al cual voy a identificar mi proyecto es en un perfil. Seleccionar la mejor alternativa de solución o las mejores alternativas de solución. Si este proyecto no supera el monto de 10 millones, entonces estamos hablando de un perfil. ¿Ya? Si a nivel de perfil. La prefactibilidad lo he dejado ahí por el interín. Ahora, actualmente solo existe perfil y factibilidad. Hay unos proyectos que no superan el 1.200.000. Hay un instrumento dentro del SNIP que es un formato que simplemente es el perfil simplificado. Esos son para los proyectos que no superan el 1.200.000. Yo elaboro este formato y con eso paso a la OPI para evaluar y ellos determinan si es que dan o no la viabilidad. Entonces, existe el PIB simplificado y cuando el monto de inversión supera el 1.200.000 y va hasta los 10 millones, estamos hablando de un perfil. ¿Ya? Cuando supera los 10 millones, estamos hablando de una factibilidad. ¿Y en qué se diferencia? Que en el perfil simplemente hacemos un análisis para determinar cuáles son las mejores alternativas de solución. Y ahí, si es que el monto no supera, no profundizo más. Paso, apruebo el perfil y hago algunas recomendaciones que se tienen que definir con el expediente técnico. ¿Correcto? En la prefactibilidad, lo que anteriormente había era que se analizaban las dos alternativas que se identificaban. Las dos, se profundizaba más en las dos alternativas. Pero actualmente, ahora paso al perfil y si mi monto supera los 10 millones, analizo la alternativa que estoy seleccionando. Por ejemplo, si digo, dentro de mis alternativas es construir la institución educativa con equipamiento adecuado, esa es la mejor alternativa, y mi proyecto supera los 10 millones, voy a tener más profundidad. ¿En qué aspecto? En que voy a ir a hacer estudios más minuciosos como estudios de suelos, no sé,
acercarme más a la realidad, buscar fuentes de primera mano. Recordemos que para elaborar un estudio de preinversión utilizamos información primaria, información secundaria. Entonces, acá en el perfil me puedo dar el lujo de utilizar información secundaria, pero cuando hablamos de una factibilidad me tengo que asesorar más, inmiscuir más dentro de la realidad y hacer uso de las fuentes primarias. Profesor, ¿sí? Una consulta. Pero ahí le sacan la vuelta a la ley muchas veces. A ver, Yo le he visto, vamos a ver cómo se saca la vuelta. yo he visto una ampliación de agua y desagüe, ¿no? Es la población en sí, que requería, digamos, el cambio total de la alcantarilla, agua y desagüe, ¿no? Entonces, midieron hasta dónde llegaba, 9.800.000. Después de un tiempo, nuevamente, lo que se requiere, ¿no? Incluso se equivocaron, porque en lugar de hacer los más antiguos, hicieron los más nuevos, ¿no? Lo pusieron en el perfil. Entonces, le están sacando la vuelta, ¿no? Le sacan la vuelta, ¿no? Y además de eso, ese resto que estaban haciendo, lo estaban poniendo como adicional para no sacar a licitación o a concurso de precios. ¿Cómo lo solucionan ustedes? Es importante lo que manifiesta el caballero, porque a lo largo del SNIP, nosotros hemos tenido niveles mínimos. Empezamos con un PIB simplificado a los proyectos que no superaban los 100.000 soles. Y en nuestro banco de proyectos aparecían muchos proyectos con un monto de 99.000. Lo que se sesgaba o se fraccionaba o se atomizaban los proyectos. Igual, actualmente sí se da también lo que dice el caballero, si es que no quiero pasar a factibilidad porque factibilidad me van a pedir más requisitos o mayores estudios, más costo, y quiero probarlo simplemente a nivel de perfil y hago un proyecto y hago los ajustes de precios por ahí y me llega solo a 999 o perdón, claro, 9.900, perdón, 9.999 todavía, lo que no se ajusta a la realidad. En ese caso, nosotros estamos preveyendo, o sea, es mejor que se pase a la factibilidad, porque dentro de la directiva también hay un punto ahí, si en el interín, o sea, no es que, ya les hice mención la clase pasada, no es que esto sea una camisa de fuerza. Recordemos que esto es un instrumento de planificación, que es flexible. Está en nosotros, las personas, hacer que se cumpla estas normas y estas directivas. Si nosotros llegamos a formular o a identificar un proyecto con 9.999.000, tenemos que pedirle, el evaluador tiene que ser más minucioso en evaluar ese proyecto, porque no creo que pueda haber esto. De que se puede hacer cosas como las que manifiesta el caballero, sí se las puede hacer. Recordemos que es un sistema operado por seres humanos. O sea que, si como el caballero dice, sacarle la vuelta, pero ¿realmente estamos siendo honestos con la realidad? Yo sé que más adelante por ahí podría haber modificaciones que nos conlleven, y eso es lo que pasa en algunos gobiernos locales, y lo que genera atrasos en las obras. Dice, pero si elaboraron el estudio y elaboraron el expediente, pero ¿sabes qué? Su expediente realmente reflejó la realidad. No eran 9.999, sino eran 12 o 13 millones lo que tenían que invertir. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una verificatoria de viabilidad del estudio de preinversión. Lamentablemente se tiene que retroceder para tomar las medidas correctivas y que el proyecto siga avanzando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros aprobamos proyectos a ese nivel. O sea, pasamos esta fase, pero a la siguiente fase, cuando queremos seguir ejecutando, no vaya a ser que nos quedemos cortos en el presupuesto. Profesor, otra consulta. Yo he escuchado que usted tiene auditoría en la evaluación de proyectos. ¿Ya? ¿Cuál es la función entonces de los auditores en este caso, no? Se hizo un perfil de 9 millones y pico, ¿no? Y después hago otro de 4, y ese de resto quiero mandarlo todavía como adicional. Sí. No tiene sentido, ¿no? O ya veo yo una trampa ahí. A ver, ¿en qué casos entra la auditoría y el control interno? La auditoría y el control interno entra cuando hay sospechas o indicios de un dolo, cuando no se cumple la normatividad.
Por ejemplo, nosotros dentro del SNIP, cuando hay modificaciones que sobrepasan los parámetros que nosotros permitimos, o sea, cuando se elabora un proyecto, decimos, se otorga la viabilidad por, no sé, 100.000, como por dar un monto, como ejemplo. Y para esos 100.000 hay un artículo que es el artículo 27 que se llama modificaciones en fase de inversión, que establece que yo puedo hacer modificaciones. O sea, no es el monto final el que me otorga la viabilidad, sino que por una cuestión de repente de costos, ahí hablamos modificaciones sustanciales y modificaciones no sustanciales. Cuando son modificaciones no sustanciales, ya sea por metrados, por costos, actualizamos y hay un parámetro, 10, 20, 30% de acuerdo al monto que tenga el proyecto. Si yo supero esos montos establecidos, entonces ya hay una irregularidad. Y hubo un dolo en cuanto al otorgamiento de recursos, o sea, no se hizo bien el trabajo. Entonces es ahí donde se tiene que informar a control interno. Señores de control interno, ¿saben qué? Se formulaba este proyecto que sobrepasa los montos establecidos y vean qué es lo que ha pasado a ellos. Contraloría se encargará de elaborar, de acuerdo a sus procedimientos, si una de las unidades que conforman el SNIP no cumplió con su trabajo, o no se formuló bien, o no se evaluó bien. Ya le corresponde a Contraloría o a Control Interno determinar eso, mediante los parámetros que ellos tienen establecidos. Obvio que ellos, como el SNIP para Control Interno todavía es algo normativo, no hay procedimientos todavía claros en cuanto a evaluación, no hay todavía gente que se ha ido presa, digámoslo así, pero por ahí me han pasado la voz que muy pronto Control Interno está entrando con más rigurosidad. Les voy a poner al tanto. Miren, la que era asesora legal de todo lo que era el SNIP dentro del MEF, ha pasado a formar parte del equipo de Contraloría. Y por ahí ya se están tomando los mecanismos. No será de repente este año, puede ser el próximo, pero ya se están dando los primeros pininos. Por ejemplo, ya se cerró el caño para aquellos proyectos que han venido ejecutando mucho más allá del monto de inversión. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, yo tenía como declaratoria de viabilidad un monto, soles, y este monto automáticamente me lo jalaba el CIAF. Este monto, no sé, por poner un número, 100.000 soles, 100.000 soles, y el CIAF me permite solo girar hasta 100.000 soles. Anteriormente, hasta el año pasado, no tenía este candado. Entonces, ¿qué me permitía el CIAF? Veía que este proyecto se otorgó la viabilidad por 100.000 soles, pero en ejecución financiera tenía 500.000 soles, 5 veces más el presupuesto del cual se otorgó la viabilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Hemos conversado con el CIAF. Señores, ustedes no deben otorgar más recursos del cual se otorgó la viabilidad. Pero nos dicen, ¿saben qué? Pero el proyecto se ha sido modificado. Exacto. Si hay una modificación del proyecto, entonces tenemos dos caminos. Primero, cuando el proyecto es declarado viable, pasa a la fase de inversión. Entonces, cuando se elabora el expediente técnico y no hay modificaciones, registramos un formato 15 en el banco de proyectos. Y acá me certifica que efectivamente son los 100.000 soles los cuales se está otorgando la viabilidad. De lo contrario, si hay una modificación, ya sea modificaciones sustanciales o modificaciones no sustanciales, sea por metro o sea por costos, actualizamos. Estos 100.000 ya no son 100.000, sino por ahí, por así decirlo, me resultaron, no sé, 150.000. Entonces yo registro mi formato 16 y el CIAF me va a permitir girar hasta 150.000, ¿ya? Pero si yo no registro este formato 16, entonces solo me va a permitir cerrar en 100.000. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Las entidades deben tener mucho cuidado en registrar todos los formatos de acuerdo a la fase que corresponde. Entonces, no solo nos quedamos en la otorgación de la viabilidad, el otorgamiento de la viabilidad, sino que cuando pasamos al nivel de factibilidad, ya estamos gestionando las inversiones como acá les estamos manifestando.
estamos tendiendo candados ya. Entonces, cuando elaboramos el perfil tenemos que ver que la prefactibilidad y la factibilidad cumplan con los requisitos anteriores para pasar a la siguiente fase, ¿ya? Entonces, no sé si por ahí quedó claro la inquietud del caballero, o todavía... Todavía hay mucho más. Sí, yo no quiero que se quede con las dudas, o sea... Claro, mire, cuando se hace un perfil, ¿no? Puede ser para a nivel de perfil o de factibilidad, ¿Ya? el proyecto debe quedar definitivo, ¿no es cierto? ¿No es así? O sea, ya, como dice, está tramitado, ¿no? Pero hay proyectos que quedan en el aire. Yo tengo una nota de Paternal, por ejemplo, hicieron la plan de tratamiento más o menos en el año 2000, así, 2012, y ha quedado abandonada. Se ha invertido en esa época más o menos 3 millones de soles por gobierno regional. Entonces, ¿qué pasa? Le hicieron el perfil, pues ya con el expediente, pero sin fuente. Se acogieron una fuente de unos chacareros que tenían unas ejercitas por ahí. Entonces los chacareros de miseria que tenían, no tenían por qué coger. Y eso se ha quedado abandonado. Entonces, yo digo, los auditores, ¿dónde están, no? ¿Cómo es que aprueban un proyecto que es definitivo, pero que al final no funciona? Bueno, ahí mire, es muy interesante y hay muchas cosas ahí que conversar en ese aspecto. Porque nosotros nos estamos entrenando para hacer bien las cosas, no nos estamos entrenando para hacer mal. Entonces, muchas personas, yo he sido testigo de eso, cuando entré como formulador de una municipalidad, el alcalde me dijo, sí, tú conoces de proyectos, está bien, ya sabes qué, entonces a mi amigo lo voy a poner como evaluador, tú le enseñas. Si hubiera sido pícaro, de repente le decía, ¿sabes qué? Toma este proyecto, está bien, y acá están sus documentos, fírmalo y pásalo. Y eso es lo que muchas veces pasa, o sea, la capacidad de evaluación de los proyectos no estaban siendo las adecuadas. Y lo cual nos generan proyectos, se distorsiona el sistema y regresamos a mucho más de lo que había antes. Proyectos no sostenibles, elefantes blancos como el que usted acaba de mencionar, o sea que hay una planta de tratamiento que no funciona. Son cosas que deberían pasar por los especialistas. O sea, no esperemos a sancionar a la mala formulación. Al contrario, nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos dado la vuelta a la tortilla, digámoslo así. Nosotros no estamos sancionando, porque no está dentro de nuestras competencias. Como ente rector no está nuestras competencias sancionar, pero sí brindar los parámetros para que se hagan cumplir. Quien debe controlar es Contraloría o Control Interno, ¿ya? En ese sentido, ¿qué hemos hecho nosotros? Que hemos identificado el problema que usted dice. Los alcaldes necesitan liquidez. Pero si al alcalde que le dice, lo presiona su OPI, su unidad formuladora, para que haga este dolo, como los proyectos que usted menciona, no va a tener liquidez. ¿Y cómo? Nosotros tenemos actualmente vigente lo que es el FONIPRED. No sé si han escuchado de ese fondo. Es un fondo que ahorita tiene a disposición 780 millones para ejecutar proyectos, para elaborar estudios de preinversión. ¿Pero de qué? ¿De los malos proyectos, de los proyectos que menciona el caballero que no tienen sostenibilidad? No. Tienen que ser de los buenos proyectos. Este es un concurso donde me envían todos los proyectos para ser calificados dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y las buenas prácticas pues hay que premiarlas. ¿Con qué? Con el financiamiento. Entonces, si yo tengo un mal proyecto, una mala identificación, un proyecto que en el camino se me va a quedar, como menciona el caballero, téngalo por seguro que no va a tener financiamiento. Téngalo por seguro que ese proyecto es más para derivar recursos a otras cosas. Por ahí incluso podríamos hablar de cosas más graves como son la malversación de fondos. Y por ahí puede salir incluso obras fantasmas que yo he visto en el camino. Por ejemplo, del ejemplo que les menciono, obras que ejecutaron el 500% de su presupuesto, pero se van a obra, no encuentran nada. O sea, por ahí hay cosas más que ajustar. Obvio que control y Contraloría tienen que ver algo en eso.
Contraloría está madurando en ese aspecto, ya está haciendo el seguimiento, está más cerca, ya no solo audita lo que son las obras, sino todo el proceso, cómo se viene dando. ¿Ya? Entonces, regresando acá al tema, tenemos 3 niveles a los cuales, bueno, prefactibilidad que está en el interín, ya posiblemente en la próxima directiva ya quede de lado, pero sí seguimos hablando de perfil, el perfil que son proyectos que desde 1.200.000 a 10 millones y la factibilidad de 10 millones a más. ¿Ya? ¿Hay alguna otra inquietud de repente con respecto al tema? ¿No? Hablando de la buena práctica, para ya no generar más proyectos, ¿qué es lo que debe cumplir un proyecto para realmente ser declarado como viable? O sea, ¿qué es lo que debe cumplir ese proyecto? Primero, que tiene que ser un PIB, pues. Tiene que ser un proyecto de inversión pública. Delante de la definición ya pusimos que es una intervención limitada en el tiempo, que utiliza recursos públicos, que está orientado a un bien o un servicio público. Que no sea un PIB fraccionado. Ojo, ¿a qué llamamos PIB fraccionado? Cuando yo estaba en la municipalidad, el alcalde decía, necesitamos formular muchos proyectos, me dice. ¿Por qué le digo? Mira, ayer vino el presidente de la PAFA del colegio y me pidió aulas para la institución educativa. La semana pasada vino el director y me dijo que aparte de esas aulas necesitaba servicios higiénicos y patio de recreación. O sea que tenemos que hacer 2 proyectos, me decía. ¿Pero por qué? Le digo, no, es que uno para la PAFA y otro para el director. No, le digo, eso no es así, o sea, ahí estamos fraccionando una intervención. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que necesita realmente el colegio para hacer un análisis integral y ver si necesita equipamiento, infraestructura y ver cómo está la gestión de la misma. Más adelante vamos a ver en el diagnóstico cómo están distribuidas las unidades productoras del servicio. Entonces, no tiene que ser un PIB fraccionado. La unidad formuladora tiene que tener las competencias legales para formular el proyecto. En la semana pasada se fueron 3 alcaldes distritales y me decían, ¿saben qué? Queremos que nos fraccione nuestro presupuesto porque ya hemos viabilizado nuestro proyecto. La municipalidad A ha viabilizado todo el proyecto que interviene 80 kilómetros. 10 kilómetros le pertenece a una municipalidad, 20 kilómetros a otra municipalidad y el restante a la otra municipalidad. Y en esa proporción quisiéramos que nos distribuyan el recurso. A ver, un momentito, les digo. ¿Quién otorgó la viabilidad del proyecto? La municipalidad distrital. Y interviene varios distritos. Eso es lo que pasaba. Eran 3 distritos. Distrito A, Distrito B y Distrito C. Una carretera que intervenían. Decía, yo necesito que me den el recurso para lo que me corresponde. Esta de acá pedía esto, esta de acá pedía esto. Le digo, eso no puede ser. ¿Y quién otorgó la viabilidad? Quien declaró la viabilidad es este estudio. Pero le digo, ellos no están en competencia de elaborar un proyecto, formular un proyecto de competencia interdistrital. Este distrito tiene que preocuparse por sus problemas de su distrito, de su jurisdicción, no salir más allá porque no está dentro de sus competencias. En todo caso, si yo quiero elaborar una carretera interdistrital, le corresponde a una unidad orgánica mucho mayor. ¿Quién es en este caso? La provincial. Entonces, la provincial es la encargada de elaborar este proyecto. Automáticamente, ¿qué hicimos dentro de Banco de Proyectos? Deshabilitamos la viabilidad, retiramos la viabilidad y migramos el proyecto a la municipalidad provincial. Eso es lo que nosotros hacemos cuando detectamos ese tipo de problemas. Entonces, el proyecto
debe ser de competencia, o la unidad formuladora tiene que tener las competencias para elaborar dicho estudio. A veces pasa que los municipales distritales quieren hacer hospitales, eso tampoco está en competencia de ellos. Los hospitales están en competencia de formulación del gobierno regional ahora, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver, de acuerdo a la ley de base de descentralización o la ley de municipalidades, de gobiernos regionales, cuáles son las competencias en las cuales se puede intervenir realmente, ¿ya? La otra, que la OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad. En muchos casos, a veces suele que las unidades formuladoras elaboren los estudios y hay una OPI que no es de su jurisdicción quien otorga la viabilidad. Esto más se da en el caso de universidades, por ejemplo. La Universidad Nacional de Trujillo es una unidad formuladora y también evaluadora, pero hasta 10 millones. Cuando el proyecto supera los 10 millones, va a la Asamblea Nacional de Rectores. La OPI de la Asamblea Nacional de Rectores es quien otorga la viabilidad, ¿ya? Los estudios de preinversión han sido elaborados considerando los parámetros para la formulación, que es el anexo SNIP 9, los parámetros para evaluación. Acá nosotros tenemos ya bien definido, la vez pasada les hice mención, que en el SNIP no hay nada que inventar. El Sistema Nacional de Inversión Pública está dado por parámetros, metodologías. Lo único que queremos es aplicarla a la problemática que nosotros estamos identificando, ¿ya? Los estudios de preinversión consideran metodologías adecuadas, las cuales reflejan herramienta metodológica que aplica o que publica la DGPI. Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista. Esto sí hay que tener mucho cuidado. Y ahí se mencionó la vez pasada de que, por ejemplo, hospitales que han sido construidos para una capacidad, una rotación de 100, 90 camas, y lo único que utilizan son 10 o 15 camas. O sea, el resto son capacidad ociosa instalada. Eso hay que tener mucho cuidado, no hay que sobredimensionar la demanda. Muchos me pueden decir, como había un alcalde que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mi institución educativa, mi colegio de 4 pisos. Pero señor alcalde, si no hay alumnos, hay 19 alumnos, ¿para qué quiere? No, es que, ¿sabes qué? Cuando tú construyes el colegio, del otro centro poblado van a venir a estudiar acá. Y ganaban más población, más electores, y más lo veían por ese lado, de esa ambición, ¿no? Pero así es que yo necesito, no había casas alrededor, yo necesito ahí mi construcción, mi edificio de 4 pisos para mi institución educativa. Y eso no es procedente, pues nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a la demanda, dimensionar cuál es la real solución que nosotros queremos implementar como un proyecto de inversión pública. Ya les hacía mención que dentro del SNIP no hay nada que inventar, todo está parametrado. Es por ello que nosotros tenemos los contenidos mínimos generales para un proyecto, que esto nos puede servir, es el anexo SNIP 5. Anteriormente, el año pasado estaba dividido en el 5A y el 5B. El 5A era para los estudios de preinversión que no superaban la factibilidad, y el 5B para los estudios que necesitaban o requerían de factibilidad. Ahora se ha unificado y solo se habla del anexo 5, ¿ya? Acá nosotros podemos ver el anexo 5 para todo lo que es perfiles. Y si hubiera una factibilidad, tenemos el anexo 7. Acá más o menos nos indica qué tipo de estudios, cómo vamos a profundizar en esa alternativa identificada para llegar al otorgamiento de la viabilidad. También tenemos a nivel de los diferentes sectores los contenidos mínimos específicos. ¿Qué contenido mínimo específico debe tener en tal o cual sector la formulación de un proyecto? ¿Ya? Esto es algo nuevo también que he implementado la DGPI. Por múltiples razones, o sea, nosotros de repente, lo que mencionaba el caballero también de que el sistema de agua, creo que habían utilizado la bocatoma de un grupo de agricultores, pero ya no le daban pase. Eso es parte de la sostenibilidad que nosotros debemos brindar en los contenidos mínimos. O sea, si nosotros vamos a elaborar un estudio de preinversión,
si hablamos de agua potable, como mínimo, tengo que tener la disponibilidad hídrica. La disponibilidad hídrica emitida por la autoridad local del agua. Que me digan, ¿sabes qué? De este manantial, de esta captación, tú tienes o puedes tener tantos litros por segundo para tu captación. Y con eso hago el análisis si realmente con esa captación puedo cubrir la demanda de la población que estoy analizando. Si no, tendré que buscar otra captación para sumar las captaciones y hacer un reservorio general y proporcionar el líquido elemento a esa población. Lo otro, esa es una para el sistema de agua potable, disponibilidad hídrica. Lo otro es el análisis físico y químico y bacteriológico del agua. Eso nos da el MINSA. Nosotros tenemos que pagar una tasa, vamos al MINSA, el MINSA se va con sus químicos, saca las muestras y ve si esa agua realmente está apta para el consumo. Si yo no tengo esos dos requisitos, mejor ni me aventuro a hacer mi sistema de agua potable. ¿Ya? Y adicionalmente hay cosas que, por ejemplo, que se encuentran, hay sitios donde hay áreas arqueológicas. Ahí ya tenemos que ver si está dentro del mapa del Ministerio de Cultura para ver si necesitamos el famoso CIRA, ¿no? O los documentos que el Ministerio de Cultura, las autorizaciones que nos brinda para intervenir en esas áreas arqueológicas. ¿Ya? Entonces esos son los requisitos mínimos. Si hablamos de educación, a ver, ¿alguien ha formulado algún proyecto de educación? ¿Nadie? Nadie todavía se ha atrevido a formular. Ya, para educación, como mínimo tenemos que tener la resolución de creación y funcionamiento de la institución educativa. Si no tenemos la resolución de creación y funcionamiento de la institución educativa, no puedo elaborar el proyecto. ¿Ya? Lo otro, que el terreno esté saneado a nombre del Ministerio de Educación. Si no, tampoco puedo formular el estudio. Cosas así que nosotros vamos a ir identificando los contenidos mínimos específicos para la elaboración en cada tipología de los proyectos. ¿Ya? Igual para salud, por ejemplo, la resolución de creación y funcionamiento del establecimiento de salud, donde indica la categoría. Muchas autoridades se dejan llevar por sus emociones y dicen, quiero un hospital, pero si tú te vas a la resolución de creación y funcionamiento, dice que es un puesto de salud o un centro de salud, no un hospital. Entonces, ahora es más, están con una nueva recategorización, ya no es centro de salud ni puesto de salud, sino establecimiento de salud. Establecimiento de salud tipo 1, tipo 2, ¿ya? Entonces, con ese tipo de instrumentos, nosotros tenemos que verificar que estén dentro de los contenidos mínimos específicos para la elaboración del estudio. También tenemos parámetros, tanto de formulación como de evaluación, que son el anexo SNIP 9 y el anexo SNIP 10, que lo encontramos en nuestro portal web. Estos instrumentos nos sirven de mucho, porque acá están los indicadores con los cuales voy a hacer mi análisis económico, mi análisis social, de repente también la variación que puede hacer entre actividades con proyecto, sin proyecto. Todos esos indicadores lo vamos a encontrar en este anexo 9 y en este anexo 10. Pautas metodológicas generales para la identificación, formulación, evaluación social de los proyectos. Eso también es algo novedoso. Bueno, esos son todos los instrumentos que nosotros tenemos para la elaboración de los estudios de preinversión. Ya vimos cuáles son las fases o etapas que tiene la inversión pública. Ahora, ¿cuál es el contenido que debe tener un proyecto de inversión pública a nivel de perfil? Son 4 módulos, los cuales nosotros vamos a analizar. El de aspectos generales, el de identificación, el de formulación y el de evaluación. Ahorita, en estos momentos, vamos a iniciar con lo que es aspectos generales, donde nosotros vamos a ver lo que es